Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a las diputadas. Esta noche solo hay mujeres en esta mesa, las diputadas que me acompañan en la mesa de debate de Galicia Opina. En primer lugar está con nosotros la diputada del Partido Popular de Galicia, Marta Rodríguez Bispo. Muy buenas noches, muy buenas bienvenida. Noches, muchas gracias. En representación del Partido Socialista de Galicia contamos con la presencia de la diputada Carmen Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y finalmente, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, la diputada Ana Luisa Bouza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, como siempre también está nuestro compañero Marcos González, que nos irá transmitiendo las preguntas de los telespectadores. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues por aquí seguimos recibiendo correos de nuestros espectadores que esta semana nos han preguntado por los exdirectivos de Nova Caixa Galicia y por el trágico asesinato de una joven de 28 años en Narón a manos de su expareja. Lo iremos viendo. Dos temas de máxima actualidad, lo iremos viendo contigo dentro de unos minutos, Marcos. El próximo domingo entra en vigor una de las reformas más polémicas y de mayor alcance económico propuestas por el Gobierno, el copago farmacéutico. Los ciudadanos en activo deberemos pagar más por adquirir medicamentos y los pensionistas, que hasta ahora obtenían los fármacos con un 100% de cobertura, deberán abonar un 10%, salvo las pensiones no contributivas. Pero ahí no se quedan los cambios. El Ministerio de Sanidad propone también eliminar 426 medicamentos de la cobertura sanitaria. De esta manera, cuando usted vaya a la farmacia con una receta de un antitusivo, un antigripal o una crema antiinflamatoria, deberá pagar el 100% del precio. Con esta medida, el Ministerio espera ahorrar más de 440 millones de euros. Y 12 años después de que fuese ideado el proyecto de la Ciudad de la Cultura y después de que 3 gobiernos retocaran la concepción del complejo arquitectónico más importante de la comunidad, se presenta ahora el Plan Gaiás como la hoja de ruta de esta infraestructura que, aunque inacabada, pretende ser una plataforma de creación y proyección exterior de la cultura gallega. El Plan Gaiás para los próximos 6 años tiene la difícil misión de hacer rentable un proyecto que nació en una época más boyante y con un presupuesto previsto muy inferior al alcanzado hasta la fecha. Pues así es, por primera vez en la historia de la sanidad pública se instaura el copago farmacéutico para los pensionistas. A partir del próximo domingo, los casi 700.000 jubilados con pensiones contributivas deberán pagar un 10% de los medicamentos. Nos completa toda esta información Marcos González. Este domingo comienza a funcionar el nuevo modelo de copago farmacéutico que acaba con la gratuidad total de los medicamentos para los pensionistas. A partir de ahora, este colectivo tendrá que sufragar el 10% de las medicinas que necesite, hasta un máximo mensual que oscilará entre los 8 y los 18 euros en función de su nivel de renta. Un cambio sin duda polémico que además está dando problemas a la hora de implantarse en las farmacias. Estamos con unha incertidumbre, con unha falta de previsión total. A fecha de hoxe non temos nada de os sistemas informáticos actualizados. Poránse todos os medios, pero témome que o domingo haya un pouco de caos. Una de las dudas fundamentales es qué pasará cuando un pensionista alcance el límite que debe pagar cada mes. En la mayoría de las comunidades tendrá que adelantar todo el dinero que le será devuelto más tarde por la administración. Pero según el presidente de la Xunta, eso no pasará en Galicia. Ningún pensionista terá que adiantar o seu diñeiro. Señor Vázquez, ningún pensionista terá que adiantar o seu diñeiro. Cando pague 8 euros, automáticamente non pagará ningún euro máis, ningún céntimo máis. Las farmacias aún no están informadas oficialmente, se han enterado por la prensa, pero en la que Galicia Opina ha consultado esperan que se concrete la promesa del presidente, ya que consideran inviable que los pensionistas adelanten el dinero. Si eso é así, pois bueno, creo que tería moi boa acollida porque, repito, a outra situación sería inasumible por completo. Mañana los colegios de farmacia se reunirán con la Consellería de Sanidade y previsiblemente conocerán los detalles del nuevo copago. Bueno, la situación es a 3 días, 4 días que quedan del domingo 1 de julio, felizmente cae un domingo. A lo mejor es un día más fácil para que se comience a aplicar esta nueva aplicación informática. Entendemos que a partir del domingo cada ciudadano que vaya con su tarjeta a comprar un medicamento, automáticamente la tarjeta le indicará lo que debe pagar, ¿no? Señora Rodríguez, donde hay quizás más dudas es precisamente
en el caso del tope para los pensionistas. Evidentemente la medida no es exclusiva para los pensionistas, también los que estamos en activo debemos pagar más, llegaremos hasta el 50%, pero donde la medida realmente es mucho más novedosa es para toda esa gente que hasta ahora no ha tenido que pagar nada por acceder a la medicación. ¿Usted nos puede aclarar cuáles van a ser esos topes? Efectivamente, en Galicia entiendo que el propio presidente de la Xunta hablaba de 4,75 como media, ¿no?, de lo que podría pagar un pensionista, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, yo lo primero que querría matizar es que copago farmacéutico ya lo había. Lo único que se ha variado es la manera de hacer la aportación, porque realmente nos parece mucho más justo que hoy el que más tenga en la situación en la que estamos sea el que más pague. Antes nos veíamos que jubilados con pensiones altísimas no tenían que pagar nada y sin embargo personas jóvenes que estaban en paro sí tenían que pagar el 40% de los medicamentos. Entonces lo que quiero dejar claro es que se ha variado el sistema de copago farmacéutico, pero el copago ya existía desde hace muchos años. Por otro lado, decir que pero no existía para los pensionistas. No existía para los pensionistas, exactamente. Pero quiero decir, por eso planteamos que la novedad mayor está ahí, ¿no? La novedad está ahí, en que los jubilados tengan que hacer una aportación, se les pide un pequeño sacrificio, pues porque realmente la aportación máxima, como decía el presidente Feijóo, es una media de 5 euros, 4,8 no llega a los 5. El 84% de los jubilados de Galicia aportarán como máximo 8 euros y no es realmente el 10% de la medicación que tengan que consumir. El máximo es de 8 euros. Quiere decir que si un jubilado por problemas de enfermedad está polimedicado y tiene un consumo de medicamentos de 200 euros al mes, no va a aportar el 10% de los 200 euros, sino 8 euros como tope. Y la medida que ha anunciado el presidente Feijóo en el pleno de ayer va más allá y beneficia a los pensionistas gallegos porque no tienen que aportar ese dinero como se está hablando en el Consejo Interterritorial, una aportación y luego la devolución. Por adelantado. Por adelantado, exactamente. Entonces consideramos que es una muy buena noticia para los pensionistas gallegos. Señora Cuña, su opinión. Bueno, pues a verdade é que ya sé que ayer en el pleno ha sido buena parte del pleno dedicado a la discusión y que de hecho que su propio secretario general ha prometido que si gobierna el Partido Socialista, los pensionistas, los jubilados no tendrán que pagar nada, que volverán a la antigua situación, ¿no? Pues efectivamente. Esa es la postura de su partido. Esa é a postura do noso partido, ojalá podamos comprobalo. Tenemos que esperar unos meses, ¿no? Efectivamente. Bueno, a mí a verdade que me chama moitísimo a atención ver o presidente da Xunta, o señor Feijóo, do Partido Popular, no pleno da Cámara Galega, revelándose ou desobedecendo un decreto que pon en marcha o Goberno do Estado, que tamén é do Partido Popular. Pero debería usted alegrarse, ¿no? No es eso lo que le reclaman muchas veces, a min, ¿no? alegraríame que non existirá semellante decreto lei, que para nós o único que fai é que comprobamos con ese decreto que o Partido Popular quere aproveitar esta situación de crise pues, para imponer a súa ideoloxía, para aplicar o que pensa. Nunca lle gustou o modelo sanitario deste país, eu penso que é un gran erro, porque é un dos mellores do mundo, ademais un dos máis baratos, pero en canto tuvo oportunidade podemos ver como concibe un decreto lei que nos estamos falando dos detalles, non? Que hai que pagar, que se retiran medicamentos, todo isto que é moi grave, sen dúbida. Pero eu quería facer fincapé en algo que me parece gravísimo, que é o decreto en sí. Mira, co decreto cambian, desaparece o dereito, que hasta agora tiñamos dereito a atención sanitaria, e se transforma, por medio dese decreto, en servizo. Isto non é banal, un dereito non se compra, ni se vende, ni se alquila. Un servizo, sí, se pode pagar por él, se pode vender, se pode alquilar. E cambia o cidadán, porque hasta ahora a prestación sanitaria era universal, porque a única condición que regulaba era de ser cidadán ou cidadana. E aparece a palabra asegurado, asegurada. De un plumazo nos cargamos
unha sanidade universal. Pero estamos hablando, perdone que intente centrar el tema, estamos hablando del copago farmacéutico. Claro, pero... Quiero decir que no confundamos al telespectador hablando de copago o confundirle en copago sanitario. Entiendo que copago sanitario no hay por el momento, ¿no? En todo caso, por el momento. Eu creo que, vamos a ver, un medicamento é unha prestación sanitaria, non? Digo eu. É que é rizar o rizo, non? Simplemente yo quiero ser clara con respecto al telespectador. Eu fago acto médico, atender o paciente, facer un diagnóstico e unha prescripción. Ese é o acto médico. Se en algún punto deses o paciente ten que pagar, estamos poñendo un copago. Podemos xogar cas palabras, que é o mesmo que eu che falaba. Dereito, o transformamos en servizo. Ciudadano, o transformamos en asegurado. Pero xa non estamos a falar do mesmo. Xa non é pública, xa non é universal e xa non é gratuita. Así de sencillo. Antes tampouco era gratuita, así de sencillo. e había copago. Vamos a ver, pagamos cos nosos impostos e nos estamos completamente de acordo con ese sistema, pero a hora de acceder á prestación, todos iguais. Porque ora, a señora Rodríguez di que é máis equitativa, porque paga máis o que máis ten. E non é verdade, paga máis o que máis enfermo está, porque é o que necesita máis medicinas. Bueno, señora Bouza, su opinión. En termos xerais, dúas cuestións, non? Primeiro, que a min pareceme unha falta de responsabilidade, que é unha cuestión que está afectando a tanta xente, estemos a 2 días de que se implante, e a xente ainda non teña claro que vai pasar. Non é só que os doentes que teñen que ir a buscar os medicamentos non o teñan claro, que os farmacéuticos non o teñan claro. Até hoxe non se tiña claro. Até hoxe, nas reunións que o Goberno galego tivo cos colexios farmacéuticos, as alternativas que se lles plantexaban eran diferentes da que finalmente parece que se instala, non? E, por tanto, eu creo que son medidas que afectan a máis de 700.000 personas e que deberían, por responsabilidade, terse informado con tempo. Despois, se instala un copago novo a máis de 700.000 personas que antes non pagaban os medicamentos. Pero, ademais, esas 700.000 personas e todos nós vamos a ter que pagar o 100% dos medicamentos excluídos do financiamento. Entonces, hablemos luego de los excluidos porque... Claro, quero decir que ese copago non vai só, vai con outra medida de pago farmacéutico que vai a encarecer a factura farmacéutica das familias, que eso súmase, que como se exclues do copago, logo dis, o copago vai supoñer tantos euros, claro, porque en ese cálculo que se fai do que vai supoñer o copago non se están incorporando todos os medicamentos que se excluen da financiación, que non van a supoñer un copago, sino un pago da totalidade. Perdone que le interrumpa, si quiere, vamos precisamente, porque ya veo que le interesa... A ver, eu creo que hai outra cuestión importante, non? Que moitas veces cando dende o BNG plantexamos críticas ao desenvolvemento do decreto e lle pedimos ao Goberno galego que teña unha visión propia dende Galiza e que actúe en consecuencia, e desde o Goberno galego se nos di que hai que obedecer a pies juntillas o decreto, o anuncio de Núñez Feijóo de onte no Parlamento demostra que non é así. O decreto establece o reembolso, un reembolso semestral. E o Goberno galego acaba de decidir, e nós estamos moi contentos porque lle exiximos no Parlamento que non haxa reembolso. Xa bastante carga é ter que pagar os topes como para que aínda por riba tuvera que haber reembolso. Por tanto, se non é obligatorio cumplir o requisito de reembolso que pon o Real Decreto, igual tampouco é tan obligatorio acceder a establecer o copago. E nos volvemos a pedirlle ao Goberno galego que busque alternativas que impidan que os nosos xubilados teñan que facer fronte a esa carga económica gravosísima para moitas economías, para moitas pensións, 176.000 viúdas que cobran menos de 500 euros ao mes. Bien, entendemos que las pensiones no contributivas quedan exentas. A pensión de viudedade é contributiva. La pensión de viudedade é contributiva. Bueno, si les parece, introducimos el segundo aspecto de esta reforma, que además se aprobó ayer entre la ministra de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas, esa eliminación de la cobertura farmacéutica de 426 fármacos. Marcos González nos amplía esta información.
El Gobierno central, con el apoyo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, ha decidido retirarle la financiación pública a 425 medicamentos de uso común, indicados para diversos síntomas menores. Vamos a revisar aquellos medicamentos para síntomas menores para poder apostar por medicamentos novedosos de coste más elevado y que están indicados para patologías más graves. Como consecuencia, a partir de agosto tendremos que pagar el importe completo de antiácidos como el Almax, de mucolíticos como el Bisolbón o de antidiarreicos como el Fortasec. En su mayor parte se trata de medicamentos baratos, pero también se verán excluidos algunos un poco más caros. Estánse movendo algunos en precios desde 3, 4, 5 euros, 10 euros, a maioría, pero hai algúns que sacaron para migrañas, problemas de psoriasis, que falamos de 30 euros, incluso algo máis. Con la eliminación de estos medicamentos, el Gobierno pretende conseguir un ahorro de más de 400 millones de euros, un objetivo que ha puesto en duda la farmacéutica consultada por Galicia Opina, que ve varios peligros en esta retirada masiva de medicamentos. Se a persona vai ao médico e non ten ingresos, o médico acabará recetando outra cousa, porque non lle vai a decir que se aguante, si non o pode pagar. Entonces, a veces isto dá lugar a que se desvíen a medicamentos máis caros, as prescripcións. Además, piensa que la gente puede dejar de tomar medicamentos que necesita y convertir una pequeña enfermedad en algo mucho más grave. Pois un moco mal curado pode generar unha sinusitis, un otitis, unha bronquitis, un problema que con un colítico podíamos parar o proceso, acabamos tendo unha persona ingresada en un hospital con unha neumonía, con todo o gasto que supón e, por supuesto, o daño para a salud que supón todo eso. De todas formas, queremos destacar que estamos ante la opinión de una farmacéutica concreta que no habla por el colectivo de su profesión. Bueno, era un matiz importante de nuestro redactor. Sí. Señora Bouza, continúe usted, porque usted había introducido el tema precisamente de esta eliminación de estos medicamentos. A su juicio, ¿no es útil, no es necesario? ¿Qué le reprocha a esta lista? A ver, é a terceira vez que se fai un medicamentazo en España. As dúas veces anteriores fíxose tamén con intención de aforrar gasto farmacéutico e o resultado foi un aumento do gasto farmacéutico. Non se van a aforrar 400 euros. Unha das cuestións... 400 millóns de euros. 400 euros. Outra, igual que 400 euros, o primeiro mes sí. A farmacéutica plantea unha cuestión importante. Se eu vou ao médico e me di que o medicamento que teño que tomar non está financiado, voulle pedir un que este financiado e vaime dar un que non é para un síntoma leve, sino ao mellor para un síntoma máis grave, con máis efectos secundarios e máis caro. Eso quere decir que non só vai a aumentar o custo dese tratamento, sino que me pode producir efectos secundarios ou como alternativa que non mo dé e que eu decida non tomar ese medicamento para o síntoma leve, porque o teño que pagar. Entonces, un primer efecto negativo. Segundo efecto, si do que se trata é de que esos medicamentos non son útiles porque están desfasados, non hai que eliminalos da financiación, hai que eliminalos do nomenclator, hai que eliminalos das farmacias, pero non se eliminan das farmacias. Vamos a deixar que se sigan vendendo autorizados polo Ministerio de Sanidade de medicamentos que non están garantizados que curen os síntomas. A mí pareceme un pouco irresponsable. E tercer tema, non hai nada que garantice que unha vez excluídos da financiación pública esos medicamentos non aumenten de precio, porque xa non teñen o control. E, por tanto, as farmacéuticas estánse frotando as mans, porque medicamentos que obligadamente tiñan que poñer un prezo barato, agora van a ter liberdade de prezo, van nos poder subir sin ese control. E algo que non se fixo e se debía facer, se están autorizando, e as palabras da ministra a mí me parece que arriscadísimas, estánse autorizando medicamentos máis caros que os laboratorios sacan ao mercado, pero que non ofrecen novedades terapéuticas reales, que son irrelevantes, e eso sí que se están autorizando e eso sí que se están financiando. Entonces, todas estas cuestións parece que levan a que o resultado do medicamentazo non sexa en absoluto a forrar, sino que sexa prexuicio para a saúde da cidadanía, que é o máis importante, e ademais maior gasto farmacéutico. Polo tanto, nos entendemos que é unha medida inútil. Supongo, señora Rodríguez, que usted tiene otra visión, ¿no?
Pues sí, un poquito diferente de lo que opina la señora Bouza. Primero querría, antes de que se me olvide, decirle a la señora Acuña que el Partido Popular no intenta en absoluto cambiar el sistema el modelo de sistema sanitario que tenemos en España, porque si cambiar el modelo es hablar de cobro por medicamentos, ya desde 1991 el presidente de su partido, el señor Felipe González, ya hablaba de la necesidad del cobro de los medicamentos. No creo que él quisiera cambiar el sistema público de sanidad. Nosotros tampoco queremos. Lo que ocurre es que estamos en un momento especial, en un momento crítico. A ustedes nunca les gustan los cambios, pero precisamente estamos en este momento con esta deuda por no haber tomado decisiones. En el Gobierno central 8 años no han tomado ningún tipo de decisión y hoy nos encontramos con una deuda de 15.000 millones de euros. Para el Partido Popular es importantísimo un sistema sanitario público y estamos intentando ahorrar desde todos los puntos que podamos para poder garantizar que no exista copago sanitario, es decir, que no nos cobren por consulta médica, que no nos cobren por día de hospitalización. Nos importa muchísimo más seguir manteniendo nuestros hospitales y seguir disfrutando del sistema que tenemos actualmente, que en esto estoy de acuerdo con usted, es el mejor de los países de nuestro entorno. En cuanto al tema del ahorro, sí me parece interesante porque se supone que se van a ahorrar casi 450 millones de euros. Tampoco se iba a ahorrar con el decreto de medidas especiales y ya en turismo sanitario se estiman unos 1.000 millones de ahorro y poquito a poquito se va ahorrando de un sitio y de otro y podemos seguir disfrutando del sistema que tenemos, que yo creo que es lo que más les importa a todos los españoles. Por otro lado, opiniones hay para todo, como pasa en todas partes, ¿no? Pero una de las opiniones, por ejemplo, del vicepresidente del Colegio de Médicos de Ourense, de donde yo soy, que no es sospechoso de ser del Partido Popular, ha dicho que la lista no es descabellada, la lista de medicamentos que se retiran, porque tienen escaso valor terapéutico. No quiere decir, señora Bouza, que no curen las enfermedades, sino que, bueno, tienen escaso valor y que hay otros principios activos dentro del vademecum que se podrían recetar en caso de esos síntomas. En cuanto hablamos de precios, pues no cabe duda, la farmacéutica decía que varían de 3 a 30 euros. Sí, hay marcas que son más caras y hay principios activos que son genéricos, que son más baratos. Es otra de las cosas que el Partido Popular está haciendo, creo que bien, sobre todo en Galicia, y es aumentando el consumo de genéricos. En relación a los países de nuestro entorno, pues todavía es bajo, aunque hemos aumentado muchísimo. Y esto se debe precisamente a la gran deuda que tenemos, que en los 2 últimos años se ha incrementado en 183%. Y el sistema, si no, se iría a la quiebra. Si no empezamos a tratar de reducir en algunas partes del sistema donde el efecto pues no es negativo, yo prefiero, hoy por hoy, como usuaria del sistema, prefiero que la Seguridad Social me siga administrando gratuitamente fármacos en caso de enfermedades graves, severas, cuyos precios son desorbitados, antes de que me administren un fármaco pues que me puede costar 1 euro. Señora Acuña, por favor, brevemente, para poder pasar a la opinión de los ciudadanos de la calle. Nosotros estamos moi interesados en el sistema sanitario público porque está claro que o puxémonos en marcha, foi un socialista que o puxo en marcha, entón, mire si nos interesa. Este decreto, lle guste ou non lle guste, amenaza a base do sistema universal, público e gratuito. Dito isto, escoitando ao Partido Popular, parecera que prefere que lle corte a cabeza ou un pé. Mire, que non me ten que cortar nada. Os fármacos, se non son útiles, os profesionais non os prescriben. Se non os prescriben, non hai receta, non se vai á farmacia, non se compra, non hai gasto. Entón, se non son útiles, non se recetan, non se prescriben, non se compran, non se aforra retirándoos, non? Parecerá bastante lógico. Non vou afondar no que dixo a señora Bouza, totalmente de acordo, non é novo, xa se intentou, creo que foi no ano 1998. 83 e no 91. 800 fármacos se retiraron daquela con un suposto aforro de 16.000 millóns que quedaron en nada.
supomos que esta vez vai... No, señor Aznar, o señor Aznar foi O na Partido última... Socialista tamén. Sí, na última, si queres nos remontamos a Pedro Picapiedra, pero mellor o anterior, inmediatamente anterior, que foi o señor Aznar. A verdade é que, aparte de todo este, non sabemos siquiera que fármacos son, con que criterios se escolleron eses fármacos. A ver, ni siquiera económico, porque non hai un estudio económico. Sí, bueno, ahora sí se sabe, me referíame que o Consejo Interterritorial se chegaron ali, non sabían nin que fármacos, sí, nin como. sabían la lista de los principios activos de los grupos terapéuticos. O estudio coste-efectividade, eu penso que non se fixo, non sei, non existe ese estudio de coste-efectividade deses fármacos. Ni siquiera un estudio económico de cal vai ser a repercusión, non se acompaña. De todas estas medidas non extrañades que non hai un informe económico serio que o avale? Non. Entón, por iso eu me inclino a que parecen máis de carácter ideolóxico que outra cousa. Din que non é tan importante o aforro económico destas medidas, senón, volvemos outra vez a esa palabra que se puso de moda, disuasorio. Isto é que vai ser unha medida disuasoria. Caramba, pero vai ser disuasorio pero que non ten. Non é disuasoria, é discriminatoria. A persoa que ten cartos va a poder ir igual a buscarse un político, a buscar tal. A quen disuade? A persoa que non ten cartos, non? Eso non se chama disuasorio, insisto, se chama discriminatorio. Señora Rodríguez, pero brevemente, por favor, para que podamos pasar a la solamente un segundo, decir lo que decía anteriormente. Siempre que se pone en marcha alguna medida, pues hay que retrasarla y hay que estudiar, y así nos ha ido, porque en los 8 años el sistema sanitario no se ha puesto ninguna medida en marcha y hoy estamos como estamos precisamente por no haber hecho nada. Pero hay medidas claro, hay otras medidas, hay outros medicamentos que se poden excluir do financiamento e que non aportan, que son novedades terapéuticas, que se está estudiando ese tema, que es un tema importante. Entonces el problema, entonces entiendo que para el Bloque Nacionalista Galego el problema no es excluir medicamentos ni hacer una lista. A ver, se sacamos o aceite de ricino, pues o millón non se bota en falta, pero oiga, no creo que nadie se muera de no usar Calmatel, ¿no? No, pero vamos a ver unha cousa, si o problema é económico, hai outras medidas económicas que non se han posto en marcha. Se pondrán, porque lo que dice la señora Bouza se está quitando 7.000 millóns a sanidade e se está metendo na banca, sin ir máis longe. Entón non é cuestión de racionalizar o gasto farmacéutico e creo que temos dado mostra de que non estamos en contra. Nos entendemos que hai problemas de irracionalidade a hora de, lembrome unha conversación coa señora Farjas cando aínda era conselleira na que falábamos da necesidade de revisar o nomenclator. Os medicamentos que están autorizados, non só os que están financiados, tamén os que están autorizados, pero non é o criterio os medicamentos que curan síntomas leves, non é ese o criterio é os medicamentos que son caros e non aportan relevancia terapéutica. Bueno, vamos a ver como saben todos como saben todos ustedes, como saben también los telespectadores, cada semana salimos a la calle. Esta semana hemos decidido salir a completar un poco este informe sobre el copago farmacéutico que empieza el domingo. Estas son las opiniones que hemos recogido hoy mismo en la calle. Parece que el copago farmacéutico es una realidad ya asumida. La gente conoce cuáles serán sus nuevas obligaciones en la farmacia a la hora de adquirir sus medicinas y se resigna a aceptar el sistema que se estrenará este domingo como una forma de mantener la sanidad pública. Es un sacrificio más que tenemos que hacer y bueno, si es para mejorar la situación del país, bueno, pues... Creo que sí hay que mantener el nivel de la sanidad como lo tenemos en España, no hay más remedio que hacerlo así, porque lo que había hasta ahora es absolutamente insostenible. Entonces me parece bien que se ponga con un poco de prudencia un cierto límite, porque había muchos abusos. Os que os podamos pagar, en estes momentos deberíamos de pagalos, os que non, pues non. Eu se iba ao médico e se viña con 50 recetas de todo. Entonces, pues ahora pagamos, se pagan xustos por pecadores, pero bueno, é o que temos. Para otros, la nueva medida perjudicará a las personas con menos recursos o a los que se estén sometiendo a un tratamiento de larga duración. Y no va a ser fácil porque bueno, la gente no está tampoco
a la altura para estar pagando. Hay que pensar que estamos en crisis, pero a saber qué parte es abusiva y qué parte es necesaria esta subida. Hai xente que está sin traballo, que hai xente que está pasando bastante mal, persoas que temos que tomar tratamento aí todos os días, creo que é bastante... que era mellor que o sacaran de outras cousas. Aunque el grueso de la nueva norma se conoce, falta por ver cómo se pone en práctica. Por eso, y hasta que se llenen estas lagunas, a pie de calle se prefiere observar el copago farmacéutico con cautela. Tal vez los periodistas debamos hacer un mea culpa, ¿no? Porque hay algunos testimonios en los que desde luego la gente está poco informada. Hay una señora que decía la gente que no tiene trabajo, ¿no? Exacto. Entiendo que la gente que no tiene trabajo no va a pagar, que pagar nada, ¿no? Porque los parados no pagan nada por los medicamentos. Non é verdade, os parados sin prestación. Claro. Bueno, sin prestación. Efectivamente. Hai moitos parados que aínda teñen prestación. Los que tienen prestación es diferente que no tener nada, ¿no? Claro, entonces, a xente sin recursos, a xente que está na máis absoluta pobreza. Sí, claro. Bueno, pero quiero decir que, de todas maneras, quiero decir que es importante que la población esté correctamente informada, ¿no? Es decir, la gente que en este momento no recibe... E tamén que ao mesmo tempo se están invertindo millóns de euros en cousas que son moito máis irrelevantes que o gasto farmacéutico. Claro. Tamén teñen que estar informados diso, porque eu o que vexo en esa enquisa é que a xente asume con resignación a inevitabilidade desta medida, e a nos parecenos que hai alternativas dentro do propio gasto sanitario, alternativas que farían evitable esta medida. ¿Ustedes no creen que la gente, a lo mejor yo hago tal vez otra lectura, que la gente asume con resignación porque sabe que ha habido un exceso y un abuso? De consumo. No, la gente, pero vamos a ver, o abuso... La gente asume que estamos polimedicados y que además muchas veces nos automedicamos. Mira, y de hecho es curioso que España sea el país que más consumo de medicamentos tiene. A ver, vamos a ver. Pero España es el país más consumidor de medicamentos en toda Europa y no somos los más enfermos. No se va a consumir menos con criterios de salud. Deje hablar a la señora Acuña un momento, por favor, y podemos intervenir todos. Si me permitides, más medicamentos señora Rodríguez, a cousa máis evidente. Vamos a ver, os medicamentos que se financian son os que se prescriben na receta do Servicio Público de Saúde. E non as prescriben os pacientes, as prescriben os profesionais. Agora mesmo que a receta electrónica, que a historia electrónica con todo eso, non, ha cambiado completamente. Ora a xente ten asustado o tratamento e xa non hai esos abusos nin esas cousas. Insisto, o paciente que chega á farmacia con unha receta ha sido prescrita por un profesional e de supor... Agora xa non. Claro, agora non porque se excluyen da financiación. Agora calquera cousa, claro, efectivamente, o que teña cartos. A xente vaise automedicar o que teña cartos, o que non máis. O que eu creo, volvemos ao mesmo. Vendremos aquí a ver el resultado. No hagamos ciencia ficción, claro, pero non culpabilicemos os pacientes porque non, eles van á farmacia, retiran o que lle prescribiu o seu médico. Todos somos pacientes. Efectivamente, seguramente tiene usted razón en que no hay que culpabilizar. Yo estaba recordando a la ministra de Sanidad que hace 2 días daba cuenta de 200.000 usos fraudulentos de las tarjetas de los pensionistas, 200.000 personas que habían usufructuado, digamos, de las tarjetas sanitarias de sus pensionistas, de sus familiares pensionistas para obtener medicamentos. Es un hecho real y probablemente sea muy superior a eso detectado. Non é un uso fraudulento, porque até o de agora estaba permitido. Claro. Cambia a normativa e como cambia a normativa, esa xente queda fora da normativa e hai que asignar unha tarxeta diferente. Pero até o momento esa xente non estaba cometendo un fraude. Claro, o fillo que estaba el fraude es pedir un medicamento que es para usted, que es una persona activa, a nombre de esas personas eran beneficiarias de pensionistas e tiñan dereito a ser, podían escoller entre ser titulares porque traballaban ou ser beneficiarios de pensionistas. E escollían ser beneficiarios de pensionistas. A nova normativa non pide, non estaban cometendo fraude, porque estáse acusando a un grupo moi importante de personas de cometer fraude cando non é así. Cambia a normativa e en esa adaptación se descubre
que había 200.000 personas que podían estar pagando e non pagaban. Pero non tiñan obriga legal de pagar, persoa de 26 anos, claro, es que non é un fraude. Que estaba na cartilla da nai ou do pai que si era pensionista, non, a ver, el estar trabajando e non cotizar los pero medicamentos. Pero unha cousa que non sea ético e outra cousa que sea un fraude. Vale, creo que hai que poner as cousas. Pero ademais, a ver, ético e non ser fraude, persoa de 26 anos que ainda está estudiando e que non ten cartilla propia e que está de beneficiario pois con alguén da súa familia, que van a escoller o pensionista. Vamos a ver la próxima semana como en Galiza, se pone. 2.000 personas son as afectadas, según a conselleira, hoxe pola mañá. O sea, casi anecdótico. Bien, pero seguramente todas las tres compartirán la idea de que sabemos fehacientemente que hay muchísima gente que utiliza la tarjeta sanitaria de su abuelo y de su abuela. Yo tengo que prescribir un médico. É que non podemos dar a imaxe de que collemos unha tarxeta sanitaria calquera e vamos á farmacia con esa tarxeta e nos dan calquera medicamento, porque eso non é así. Esa tarxeta sanitaria na farmacia, a través da receta electrónica, saben que medicamentos ten asignados. Esa tarxeta sanitaria, non esa persona. E quen asigna esos medicamentos a tarxeta é o seu médico. Ahora con la Claro, por eso non valen esas pero non en todos los sitios todavía. La receta en papel todavía no. En Galicia no ha desaparecido. En Galicia presumimos de que sí, de que temos implantada a receta electrónica. En Galicia non se poden dar eses fraudes a día de hoxe. Entón, non justifican esas medidas. Estas medidas son... Non os justificaría nunca porque sería excepción, pero é que aquí non hai ni siquiera esa posibilidad. Bueno, vamos, si les parece, le hemos dedicado ya más de la mitad del programa a este tema, pero evidentemente seguiremos pendiente porque veremos cómo se implanta este copago farmacéutico a partir del próximo domingo. Vamos con la primera pregunta de los telespectadores. Marcos, por favor. Vamos pues con el primer correo de esta noche que nos pregunta por las millonarias indemnizaciones de los exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Y es que a Pedro Seoane de A Coruña siempre le ha parecido indignante que personas como José Luis Pego o Javier García de Paredes se llevasen millones y millones a su salida de la entidad tras dejar las cajas gallegas poco menos que arruinadas. Le parece fantástico que la Fiscalía haya decidido denunciarlo y que la Audiencia Nacional haya accedido a investigarlo, pero quiere saber hasta dónde se puede llegar con esto, si lo peor que le puede pasar a los directivos es que tengan que devolver las indemnizaciones o si podríamos llegar a hablar de responsabilidades penales. Bueno, difícil pregunta, no sé si alguna de ustedes está en condición de responderla, porque evidentemente no es fácil, ¿no? Que pueda haber responsabilidades penales. Claro. Eu creo que sí, os delitos do que se lles acusa poden ter responsabilidades penales, non? Entón, eu creo que por esa vía judicial está aberta esa posibilidade. Eu creo que o que nos preocupa nos como deputadas é a vía política, non? E eu creo que a Comisión de Investigación é un clamor que é necesario que se inicie xa no Parlamento. Bueno, ya tiene fecha, ¿no? Non. No entendía que ahora en julio se convocaba en el pleno extraordinario, ¿no? No pleno non está na orde, no pleno convocado non está na orde do día. Esa cuestión. A ver, antes falábamos de fraudes cas tarxetas e cos cidadáns, e sin embargo, pero non está na orde do día do pleno. Efectivamente. Sin embargo, o Partido Popular está impedindo no Parlamento unha comisión de investigación. Nós non sabemos se o presidente ten na súa cabeza a intención, o que si sabemos é que no momento en que votou en contra. Pero vamos por favor a responderle a la pregunta de la telespectadora que decía, ¿puede haber otro tipo de responsabilidades? En este momento la Fiscalía les reclama la devolución de una parte de esos salarios cobrados porque son improcedentes, digamos. ¿Podría haber otro tipo de responsabilidades? Eu non coñezo o Código Penal hasta ese punto, pero dende logo moralmente, éticamente... Apropiación indebida, claro que pode haber. Claro que podría haber. De todas formas, nosotros siempre somos muy escrupulosos y mantenemos un respeto tremendo por las decisiones de los procesos judiciales, sobre todo cuando están en curso, y no somos expertos en el tema. Valorarán los jueces y los fiscales, que son los que tienen que valorar si se ha cometido delito, sino lo que sí es cierto es que nosotros hemos pedido que esas indemnizaciones
inversiones millonarias fuesen devueltas al Banco de España, y lo que también es cierto es que nuestro presidente Feijóo no se opone a la comisión de investigación, simplemente ha dicho que vamos a esperar a que se recapitalice Nova Caixa Galicia Banco, porque no puede enturbiar un banco que nace ahora con lo que ha pasado antes con las cajas. Creo que sea bastante pero desde luego está bastante pero enturbiado. él está de acuerdo y todos estamos de acuerdo en que es necesaria una comisión de investigación, y de hecho la va a haber. Mira, non se opón, pero vota en contra. Ademais, eu creo que a transparencia, precisamente a claridade, se fora unha inversora, para mí sería un valor en positivo. En cambio, o tapar todo, pues, aparte de que van a ter que declarar no Congreso dos Diputados, se inicia un procedimento xudicial. O valor que podía ter o silencio para non asustar aos inversores, o valor que podía ter xa non o ten, porque a investigación está en marcha nos outros. Bueno, veremos si se incluye finalmente en ese pleno extraordinario que tendrán en el mes de julio. Veremos si se pone en marcha. Feijóo cumple su palabra y se hará la comisión de investigación. Uy, qué miedo me das. Bueno, y veremos evidentemente cómo sigue ese proceso de la Fiscalía Anticorrupción. Pasamos a nuestro segundo tema de la noche, porque la ciudad de la cultura será viable siempre y cuando se logren conseguir nuevas vías de financiación, ya sean públicas o privadas. Ese va a ser el gran desafío que tendrán los gestores del Gaiás, que por ahora seguirá contando con la necesaria inyección de 4,5 millones de la Xunta de Galicia. Marcos González nos amplía esta información. Para el conselleiro de Cultura ha llegado el momento de poner en valor y hacer rentable la ciudad de la cultura. Por eso pretende potenciar la llegada de visitantes, traer exposiciones al Museo de Galicia y reconfigurar los edificios existentes, creando un vivero empresarial y un centro de innovación para nuestras industrias culturales. Todo ello dentro del Plan Gaiás 2012-2018, que también pretende reducir radicalmente los gastos de funcionamiento de la ciudad de la cultura. Planificamos unha minoración notable dos gastos de mantemento coa vocación de disminuir progresivamente os seus orzamentos ata nun 50% en consonancia coa situación económica que vivimos e en consonancia tamén co espírito de eficiencia que nos permitirá seguir facendo máis co menos. Si se cumplen las previsiones del conselleiro, la Xunta solo tendría que destinar 4,5 millones de euros al complejo del Gaiás. Para sufragar el resto del gasto cuenta con conseguir aportaciones de fondos europeos y de inversores del sector privado. Trata de incorporar a novos socios estratégicos para o cumprimento da misión do plan, unha explotación de todos os espazos, tanto os internos como os exteriores, dende un punto de vista estratégico, a cadar novas fontes de financiamento público e privado e, por último, a explotación da marca Gaiás. Pero estas previsiones económicas son acogidas con escepticismo por la oposición, que pone en cuestión la credibilidad de la Xunta de Galicia. Como nos pode demostrar que no ano 2015 vai a conseguir vostede 900.000 euros por entradas, 450.000 por patrocinios, non sei canto por aportacións, cando en 3 anos conseguiu vostede cero? El bloque nacionalista va aún más lejos, critica el Plan Gaiás en su conjunto, ya que según ellos está vacío de contenido. Que hai moitas fotos, que hai moita palabrería, é como cando os estudantes, cando os estudantes non lles dá tempo a acabar os traballos e a final de curso presentan un documento que ten moita palla pero que non ten nada de contido, que pesa moito, pero non ten nada dentro. A estas críticas de la oposición se sumó durante el pleno parlamentario la protesta de un pequeño grupo de profesionales de la cultura que fueron desalojados inmediatamente del hemiciclo. Bueno, casi 12 años después de que se iniciara este proyecto han pasado 3 partidos, tres gobiernos con diferentes partidos que han metido manos, si puedo usar esa expresión, en el proyecto de la Ciudad de la Cultura. Los presupuestos evidentemente no son los que inicialmente eran. Señora Bouza, sobre todo me parece que el Bloque Nacionalista Galego ha sido el más crítico con este primer plan estratégico que tiene la Ciudad de la Cultura. Decía miña compañeira Ana a pesar de que durante el bipartito fue precisamente una de sus consellerías, ¿no? Bueno, a Ciudad da Cultura non era unha consellería. No, digo que estaba en la Cultura, efectivamente, me he expresado mal, lo siento. Era una de sus competencias. Era unha das nosas competencias, sí. Bueno,
Decía a miña compañeira que efectivamente este plan preséntase ao final da legislatura, cando era un compromiso do goberno desde o inicio, presentar un plan de usos do Gallás para que teña, pois unha vez que está feito, poda ser utilizado, non? Preséntase ao final da legislatura, tarde mal e arrastro, decía ela, como un estudiante que non ten tempo de preparar un examen. Hoxe sabemos que, ademais, parte do texto do plan está plaxiado. Plaxiado de internet, copiado de internet, claro. Pois un pouco enredando máis no mesmo, non? Resulta que hai textos que están copiados literalmente de Wikipedia. Claro, isto resulta un pouco escandaloso, non? Nos entendemos que non ten contidos culturais o Plan Gallás. O Plan Gallás é un plan de financiamento da infraestructura que está basado sobre todo no aluguer do espacio para oficinas, tanto da Xunta, todas as oficinas tecnolóxicas da Xunta van residir no Plan Gallás, como oficinas de uso para empresas culturais, cando non sei de onde van a crear esas novas empresas culturais que van a ter a súa sede no Plan Gallás, no Gallás. Un viveiro de empresas culturais ás que se lles alugarían oficinas e de aí se sacaría unha parte moi importante do financiamento, claro. Unha obra desta magnitude, non só en tamaño, sino desta magnitude en gasto, utilizada para alugar oficinas, parécenos patético. Parécenos como plan patético. Probablemente co Gallás nos equivocamos todos moitas veces, non? E todos o fixemos coa mellor intención. Eu non vou a xuzgar a intención dos gobernos co Gallás. Eu creo que hai que ver os resultados, non? 2-3 anos e pico para presentar un plan baleiro de contido, sin orzamento garantido, que finalmente resulta plaxiado e que ten como principal fonte de financiación alugar oficinas, parécenos que non é digno dun goberno galego. Señora Acuña? Pois exactamente o mesmo. A verdade é que de entrada o que obriga ese plan é a poñer 10 millóns de euros ao ano hasta o 2015. Eso é o que quedou clarísimo. E a utilidade que lle dan o gran descubrimento é, como di a señora Bouza, un viveiro de empresas. Debe ser o máis caro do mundo mundial. Por eso sí, esas empresas vanse sentar en sillas de 400 euros. A verdade é que recortando na sanidade para mercar sillas de 400 euros non me parece un exemplo de xestión. Señora Rodríguez. Yo estoy de acuerdo con usted, señora Bouza, en que todos estamos cargados de buenas intenciones cuando estamos gobernando y desde luego no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado y ahora no cabe duda que el plan que se presenta es un plan que yo creo que va a dar un contenido a algo que no lo tenía, a algo que durante 4 años no se hizo absolutamente nada. Estos 4 años pasados, los 4 años del gobierno bipartito no se paralizó. Hay 4 años de eso, se hicieron cosas, se modificaron cosas del proyecto, pero al final no se hizo nada, ¿no? Y nosotros consideramos ¿quién pensó una ciudad de la cultura? Perdona, Marta, que me parece injusto. Mira, vamos a ver. Porque a ver, todos os gobernos tuvieron responsabilidade, pero hai un goberno moi concreto e un presidente moi concreto que foi o que ideou facer a cidade da cultura. Eu creo que as responsabilidades non son iguais. Sí, vamos a ver. E agora, hai un novo goberno que cando remata, cando sabe... Si me dejas hablar, perdona un segundo, o vamos a alquilar, non vai haber problema, vamos ter que poder poucos cartos, porque o resto va a poñer Europa... Deje que termine la explicación, por favor, señora Acuña. Vamos a ver, es un plan opinable, es un proyecto opinable, por supuesto, como todo en esta vida, y a lo mejor no se planificó hasta el máximo detalle, pero está aquí. Y lo que tenemos que hacer hoy es sacarle rentabilidad. Lo que no podemos es estar, en esto sí que tenemos que funcionar todos en una misma línea, porque no podemos estar continuamente tirándonos piedras unos contra otros y tenerlo ahí, que lo único que está haciendo es pues consumiendo pues hay que paralizar medios las públicos. Obras. Hay que paralizar las obras, definitivamente. En este proyecto mira, acábanse de comprar as sillas, perdonadme que insista señora Acuña, se
paralizan los dos edificios que quedaban por construir. Definitivamente. Lo ha dicho Feijóo y se paralizan este proyecto. Y este proyecto además va más allá, porque sí que es verdad, dicen, está vacío de contenido. Bueno, vacío de contenido, pero realmente la aportación que se espera que se haga desde la Xunta de Presupuesto es la mitad de lo que se está haciendo hoy. De los 9 millones se va a pasar a los 4 millones y medio. De contido cultural, porque un complexo cultural, non é un complexo de oficinas, é un complexo cultural. Y va a seguir siendo cultural, de hecho se programa a medio plazo un museo del peregrino, se programa, a medio plazo. Somos candidatos para una feria internacional musical, si llega el WOMEX, pero 2014, que es la feria de música más importante que hay en estos momentos. Mira, Marta, eu só te preguntaría unha cousa, xa estamos en plena crisis, cal é a razón para mercar unhas sillas de 400 euros para ese recinto que está infrautilizado? Solo, si me contestas esa pregunta, mellor me aclaras alguna dúbida. El recinto está infrautilizado hoy precisamente porque no se ha hecho absolutamente nada, porque no había un plan estratégico, que por fin lo hay, y hablaremos, no vamos a ser adelantar el futuro, hablaremos dentro de unos años si ha sido una buena idea o no lo ha sido. Yo considero que es un buen plan para este momento, que lo que trata de hacer este proyecto es ser económicamente sostenible en este momento y además obtener rendimientos socialmente con esta ciudad de la cultura. Que esa arquitectura, ese diseño, pues non se adapta e non fai posible a extracción de humos do restaurante. Non sei se terá capacidade arquitectónicamente siquiera para ser viveiro de empresas. Verémolo, pero en todo caso era unha cidade da cultura. Bueno, pues veremos cómo... ¿Dónde están? ¿Dónde está o viveiro de empresas culturales? Vamos, si les parece, con la siguiente, con la segunda y última pregunta de la noche. Marcos, adelante, por favor. Pues antes de formular la segunda pregunta, permíteme, como siempre, recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Dicho lo cual, vamos con el correo de Rosario Montes, una espectadora conmocionada por el trágico asesinato de una joven de 28 años a manos de su expareja en Narón. Al parecer, la fallecida había denunciado en varias ocasiones a su agresor por malos tratos, que de hecho tenía una orden de alejamiento cursada. Pero esta espectadora se pregunta si esto era suficiente, si no creen que las fuerzas de seguridad podrían haber hecho más para proteger la vida de esta chica. Bien, yo creo que todos hemos quedado muy sorprendidos y aterrorizados por este crimen horrible, porque además precisamente en la misma mañana del crimen, ¿no? Esta chica había estado con miembros de la Guardia Civil que le había comunicado que había una orden de alejamiento. ¿Se podría haber hecho algo más? Quiero decir, ¿hay un problema con las fuerzas de seguridad del Estado o con la justicia en su capacidad de prevención de actos como estos? Señora Bouza, ¿usted qué opina? ¿Estamos poniendo todos los medios o no? Bueno, creo que hai un recorte de medios de atención á violencia de xénero. Eu descoñezo si este caso foi que non funcionou algún protocolo, pero hai unha realidade. O momento da denuncia é un momento de máximo risco, porque cando o maltratador se entera de que a muller o acaba de denunciar, a primeira reacción normalmente é violenta. Entón, o momento da denuncia ten que ser un momento de especial protección. Existen unos protocolos das forzas de seguridade, eu sei que en Galiza hai protocolos, ademais de integración das forzas de seguridade do Estado, locais e autonómicas, e que hai un seguimento aí, o sea, tómanse moi en serio a protección das mulleres e son profesionais preparados, non? Hai protocolos que hai que estar continuamente revisando, porque están feitos con moi boa intención, están feitos con moito coñecemento, pero sempre son mellorables. Eu a verdade é que descoñezo, hai imponderables, en un número tan grande de mulleres que sufren violencia de xénero, nada garantiza a total seguridade de todas elas. A ver, evidentemente la culpa del asesinato en ningún caso es de las fuerzas de seguridad, sino la culpa es del asesino, ¿no? Obviamente. Ti preguntabas si se podía ter feito algunha outra cousa, digo, neste caso descoñezo, eu sei, porque foi o meu traballo na pasada legislatura,
que en este tema se avanzou moitísimo na coordinación das forzas de seguridade e das garantías de seguridade das mulleres, e sempre hai que estar continuamente, hai que estar revisando. De hecho, la mayoría de las víctimas no son de mujeres que no han denunciado. Sí, Es sí, decir, por la mujer siempre está más protegida denuncia, cuando denuncia. Lo cual viene a ¿no? demostrar que los protocolos sí que funcionan. A denuncia ten que servir para mellorar a seguridade das mulleres e, por tanto, manter protocolos actualizados e manter recursos suficientes é fundamental para que as mulleres non desistan de denunciar por medo. Señora Acuña. A verdade é que é unha tragedia, é moi triste cada vez que se produce unha víctima da violencia machista. A min dame moito medo dúas cousas. Por un lado, pensar que xa temos igualdade, que se empeza a escoitar total, xa somos iguales, que máis queredes, non? Isto relaxa moito. E outra, que como hai crise, a igualdade é un luxo. Entón vamos a recortar nestas medidas. Ahora non é momento de falar desto, que está caendo. A min, a verdade é que me está preocupando moito, porque pareceme que todo o que tiñamos camiñado en un momento podese perder. Eu sei que os datos da violencia de xénero hai que analizalos no ano, non? Pero a sensación é como de un repunte, non sei se vos pasa a todas, non? Porque houve así moitos casos seguidos, non? E parece como que está pasando, non? Insisto, non baixar a guarda, non hai igualdade aínda, e segundo, o que é un luxo é que non haxa igualdade. Señora Rodríguez. Estamos de acuerdo, yo creo que todas en esto, que cualquier acto violento, cualquiera, es execrable, pero no cabe duda que la violencia de género, pues porque somos además mujeres, somos mucho más sensibles al tema, ¿no? Yo creo que las medidas se siguen adoptando, a todos nos interesa que sigan estableciéndose unos protocolos de seguridad y que se sigan actualizando, y quizás el repunte del que habla pues la señora Acuña, que no, yo tampoco conozco los datos, pero que a lo mejor en los últimos tiempos pues sí que ha habido más casos, no se deba a ningún tipo de recorte, sino se deba pues a lo mejor a la situación que está viviendo el país en este momento, con tanto paro y con tanto y puede que algo afecte, ¿no? En ese sentido. No obstante, yo creo que cada día que pasa las mujeres y los hombres estamos educados ya de otra manera, y se camina, yo creo, hacia conseguir unos niveles de igualdad todavía mayores de los que hoy tenemos. No debemos bajar la guardia nunca, eso es cierto. Bueno, con ese mensaje de no bajar la guardia nos quedamos, si les parece a todas. Señora Bouza, muchas gracias. Buenas noches, hasta pronto. Señora Rodríguez, gracias, un placer tenerla aquí también, hasta pronto. Y igualmente, señora Acuña, gracias, lo mismo le digo, noches. un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Yo les espero el próximo martes, como siempre, aquí en la Mesa de Galicia Opina. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Adiós.